Sale pues, vámonos recio. Pues no son de México. Iztapalapa es como Dubái, ¿no? O sea, nosotros asumimos, es que el profe no es pendejo. O sea, el pendejo soy yo. El perro. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas, cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, amigos? Miguel Serrano. Yo, Miguel Serrano. Sí. Estoy crudo, amigos, por eso estos lentes. Por eso trajiste tus lentes Vengo negros. Vengo marihuana. No es que esté dormida, no porque estoy así. Es que Estoy dormido. ayer fue tu fiesta de Navidad, ¿no? De donde trabajas. Son de los... De los que rompieron la Venga la Alegría, güey. Son los de Meta, ¿no? De aquí. ¿Sí viste ese comercial? ¿Han visto ese comercial? Los que no se rompían, No, los es- quiebra, ¿no? No, güey, no le hace eso. Sino que dice, además, no se rompen. Mira, los voy a dejar caer. se rompen y le hace. No lo he visto, güey. No. Estos chavos, Chris, ves, venga la alegría. Ah, sí, No, güey. Además de The Office. De Office. Sí, o sea, te la Sí, pongo sí. por The Office, pero no mames, venga la alegría. Venga, Está bien. me perdonas. Pero bueno, estamos en un capítulo más de su podcast. Episode 191. Oye, es This This Capicúa. is a Capicúa episode. Capicúa, episodio 18 de noviembre, ¿no? Exacto. Pues estamos en un capítulo más de este podcast, su podcast refugio, el lugar donde usted viene A aprender. a aprender. A ¿Qué conocer. dato informativo nos ¿Con qué presentará? historia saldrá hoy? No sabemos. No lo sabemos. Pero hoy va a... Pero el vengo, capítulo va a como acabar- dijo Videgaray cuando llegó a la Secretaría de Finanzas, yo vengo a aprender. Bueno, lo primero que hay que aprender es que 191 es Capicúa y es número primo. Y si usted no sabe qué es un Capicúa, ¿qué episodio? No, mames. No, pues Se regresa ahí y le busca. es el de poesía y números primos. Pero ¿no? si quiere O algo saber qué así. es un número primo demoníaco, va usted a cuál? Al pasado, capítulo anterior. 190. Ajá, y ahí va a ver el primo de Belfort. Belfegor. 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 Esa De cosa. Belfort, dice. De Bellamor. De Belfort. Oye, Belfort es el de lobo de Belazón. Wall Street, ¿no? Güey, Belfort es- Lovelace. De Belcast. Oye, güey, Belfort es el Del del lobo de Wall Street. Sí, sí. Berta. ¡Qué maldito gordo! Pero sí vamos a hablar de... Diego, cómprate los de Meta, güey. Ya, ¿para qué? ¿Tú los tienes? No, güey, pues está chido, ¿no? No, estoy ciego, güey. ¿Qué voy a usar lentes con aumento y cámara? Sí, sí. Unos digas. buenos. Ya me diste una nueva idea de cosas que no necesito y me puedo comprar. Imagínate, güey, grabando con manos libres, bro. O sea, Ah. del POV. Déjenme, les voy a comentar. POV. Comentábamos aquí en esta mesa de diálogo que me compré una Caladora. grabadora. No, güey, esa ya fue. La grabadora láser. Ah, y trae unos lentes para protegerse de la vista. Güey, te los pones y todo se ve rojo. No mames. Y ayer a las 3 de la mañana se veía bien maldito. Pinche crema de Creo que vaquero. no me los quito, güey. Por eso trae los lentes negros de Chris, güey, porque se lastimó la retina, güey. Pero muy buenos lentes, ¿eh? Muy buenos lentes. Todo se ve Rojo. rojo, güey. Espectacularmente rojo. Escolarmente rojo. Especialmente a las 3 de la mañana, güey. No se los recomiendo. En los eclipses, güey. Puedes ver eclipses, ¿no? Directos, No sé, 10 güey. segundos. Deberías verlos. ¿Cómo se debe ver? Ah, bien verga, mañana ves el sol, güey, todo el día. Ah, habría que ver. Habría que checar. Digo que sí, güey. Arriesgate. Podría ser como el capítulo de Malcolm, ¿no? Cuando
a regresar? ¿Cuándo volveremos a ver? La caja decía 3 días. La del Comodo, ¿no? ¡Cállate y pégale! Comodo 3000. El Comodo. ¿Cómo? ¿Y tiene ratoncitos? Vienes por lo bueno, ¿no? ¿Tiene ratoncitos y qué? Y buscapiés. ¿Y ¿no? buscapiés? Sí, claro. ¿Qué quieres? Queremos 3 varas de dragón y... ¿Con quién cree que está hablando? Bueno. Entonces vamos a empezar con el... Muy bien. No he visto ese capítulo, güey. Lo No, siento. mames. Güey, síguele. Vamos a empezar con el No he visto el Ted, capítulo. güey. No he visto Malcolm. Sí, güey. No, sí he visto Malcolm, pero no. O sea, él es el- recuerdo No, ese ese es el capítulo capítulo del particular. Comodo, güey. El Comodo sí, güey. Está más al Pero día. no me lo sé todo de memoria, no sé. Estamos al día, Chris, con las referencias, güey. Sí, verdad. Estos últimos capítulos. Vuelvo a lo mismo, estamos- si fuera 1995, Chris daría el... Sería el alma de la tope, fiesta, güey, sí. Sería Hal bailando música disco, güey. Sí, Una vez que comienzas, hijo. No, No Vete a la... Vete a la... ya, sigue, adelante, perdónanos. Bueno. Vamos a comenzar entonces con el capítulo del día de hoy. Y pues me voy a poner un poco filosófico el día de hoy. No es un hecho extraño a lo largo de la historia que la matemática coquetee con la filosofía. Hemos platicado en este podcast sobre algunos personajes matemáticos que son más conocidos por su obra filosófica. Ahorita recuerdo a Bertrand Russell, a René Descartes, ¿no? Y también a otros que sí son matemáticos, pero también fueron filósofos, como Leibniz, por ejemplo. Creo que fue jurista también, ¿no? Sí, de profesión, pero escribió ensayos De filosofía filosóficos. también, ¿no? Ajá. Y bueno, yo personalmente, ya saben, ¿no? Nuestros escuchas, ustedes también, que tengo una afinidad por la filosofía y por las historias que involucran a la filosofía. Porque pienso que la matemática es a las ciencias exactas lo que la filosofía es a las ciencias sociales. Son ambas creadoras de conceptos en el nivel más abstracto, de tal manera que las otras ciencias se vuelven usuarias de las creaciones de las matemáticas y la filosofía. Y finalmente, el hecho de que hoy me ponga más filosófico de lo habitual es que nuestro personaje es más conocido por ser filósofo, aunque de formación fue matemático. Es una analogía, güey, por si no sabías. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar la historia de uno de los marcianos, ¿no? Ah, ok. Imre Lakatos, ¿no? Y bueno, si no saben quiénes son los marcianos, entonces vayan al Los capítulo. que llegaron bailando cha-cha-cha. Exacto, vayan al capítulo de los marcianos, que es el 187, ¿no? 179 algo, ¿no? 181. Por ahí va. Humanos o marcianos se llama. Entonces, para que sepan quiénes son los marcianos, el día de hoy vamos a hablar de uno de ellos, Imre Lakatos. A Imre Lakatos yo lo conocí cuando o sea, no lo conocí personalmente, me refiero, conocí su nombre, conocí su obra, su existencia, cuando estudié filosofía, y ahora que pues ahora que estoy en esto del podcast, me enteré que también era matemático y pues por eso es que hice su historia, ¿no? Entonces déjenme comenzar. Imre Lakatos recibió el nombre de Imre Lipschitz, ¿no? O sea, sí les suena Lipschitz. Sí, como la condición Lipschitz, ¿no? Exactamente, de análisis matemático. Sí. Al nacer... Esa condición tenía que ver con que fuera uniformemente continua. Cerrados y acotados, ¿no? Pero tenía que ver con que fuera una uniformemente continua, ¿no? No recuerdo, güey. Honestamente sí. no sé. Supongamos. Y tiene que ver con eso de acotados, ¿no? Pero bueno, sí, solo. Bueno, entonces él nació con el nombre Imre Lipschitz, pero Lipschitz es un nombre de origen judío y él es y él nació en la época de la Guerra Mundial, o bueno, en ese tiempo vivió, entonces por eso se cambió el nombre. Su vida estaría dominada por el caos derivado del ascenso hacia el poder y la Segunda Guerra Mundial. Guerra que estalló cuando Imre cursaba sus últimos años de escuela. Sí, porque los marcianos justo nos ha dicho, ¿no? Que fueron partícipes de la creación de la bomba atómica y todo eso, ¿no? Así es. Bueno, ellos cuando muchos de los marcianos, ¿no? De estos matemáticos de Hungría emigraron a Estados Unidos y muchos trabajaron en el proyecto Manhattan. Bueno, me está diciendo que
estuvo en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que cambiar su nombre. Sí, tuvo que cambiar su nombre, ¿no? Fue un periodo difícil para Hungría, con el país indeciso entre aliarse con Hitler o los aliados, ¿no? Estamos hablando de estos primeros años de la guerra mundial, cuando el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, subió al poder y Hitler pues es el que gobierna, ¿no? Y bueno, en 1944 Hitler ofreció, estoy hablando un poquito de historia, a Hungría la opción de cooperar con Alemania o de que los ejércitos alemanes ocuparan el país. Hungría lo que hizo fue optar por la cooperación y designó un gobierno para colaborar con Hitler. ¿Se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial se dice que empieza con la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Y bueno, eso fue en los años 30, ¿no? En diciembre, ¿verdad? Me parece que en el 38, no me acuerdo igual, pero por ahí, en finales de los 30. Y entonces se empieza a conquistar estos países. Cuando ya ve, ya está a la guerra, pues está Hungría, y entonces Hungría lo que hace es, para no enfrentarse a las consecuencias de la guerra, de ser invadido por Alemania, pues digamos de forma forzada, se ve obligada a trabajar en un... O sea, voluntariamente a fuerza, digamos que se alió, ¿no? O trabajó con... Fue convencido de manera pacífica, ¿no? Uh-huh. Imre, bueno, ese es su contexto de cuando nace. Okay. Cuando, bueno, pues sí, su niñez le tocó vivir eso, ¿no? Ahí en Hungría, ¿no? Sí, es una persona que se desarrolló en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, justo en 1944, cuando les decía que, entre comillas, Hungría se alía o acepta trabajar con el gobierno de Alemania, Imre Lakatos termina su universidad, ¿no? Había pasado los años de guerra en la Universidad de Debrecen y se graduó en 1944 con una licenciatura en Matemáticas, Física y Filosofía. Para evitar la persecución nazi de los judíos, cambió su nombre a Imre Molnar, ¿no? Les decía que Lipschitz era un apellido judío, se cambió a Imre Molnar y después a Imre Lakatos. Y sobrevivió mientras otros de ascendencia judía eran deportados a las cámaras de gas de los campos de concentración alemanes. Más de 550,000 de los 750,000 judíos de Hungría fueron asesinados por los nazis durante la guerra, incluyendo a la madre y a la abuela de Imre, quienes murieron en Auschwitz. Uy. Tras el fin de la guerra, Imre, quien para entonces era un comunista activo, se dio cuenta de que le resultaría difícil usar sus viejas camisas con la inscripción IL, ¿no? Bueno, los judíos tenían que usar ropa con un distintivo que dijera que era judío por ley, ¿no? Sí, con la estrella de David, ¿no? Y entonces, como una de esas inscripción era IR, por eso es que se puso Lakatos, ¿no? De Imre Lakatos. Hungría atravesaba grandes dificultades económicas y conseguir una nueva colección de camisas era más difícil que cambiar el nombre. Así que cambió su nombre no al judío Lipschitz, sino, en consonancia con sus ideales políticas, al nombre húngaro de la clase trabajadora, Lakatos. Okay. Que, voy a decirlo en una analogía, es como, bueno, como decir algún apellido que aquí en México es muy común, López, ¿no? O Martínez, ¿no? Okay. Es común que haya tomado prestado el nombre del general húngaro Géza Lakatos, quien encabezó un gobierno húngaro que buscaba la paz durante un breve periodo antes de que los alemanes pusieran a su propio hombre al mando. Porque él, como decía, era un muchacho activista, ¿no? Afín con las ideas de izquierda. Y entonces tal vez conocía a este general que en ese momento pues trató de pacificar. Pero pues es como se llama el general Martínez, ¿no? También otra vez, ¿no? Era un apellido muy común. O 100 fue... no, ese sí es conocido. En 1947, Imre Lakatos obtuvo un puesto en el Ministerio de Educación húngaro. Sin embargo, a él no se le daba bien acatar órdenes de las autoridades rusas sin cuestionarlas, porque en el 47 ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pronto descubrió que sus opiniones lo habrían metido en problemas políticos. En 1950 fue arrestado y cumplió 3 años en una prisión estalinista.
Bueno, ahí un poco es... La guerra mundial termina en el 45, ¿no? Del 38 al 45 me parece la segunda. Pero simplemente saltó del sartén al fuego, ¿no? Exactamente. Y luego, gran parte de Europa quedó dominada por los rusos, ¿no? Por el bloque soviético. ¿No? Ven que Alemania se partió a la mitad, ¿no? Y así. Entonces, Hungría le tocó el bloque soviético. Ok. Y entonces, pues él era un poco... grillo, exacto, era grillo. Y entonces por eso es que lo metieron a la cárcel. Solía decir, aquí es alguien que platica de él, dice, solía decir, después de que dos factores lo ayudaron a sobrevivir, su inquebrantable fe comunista y su determinación de no inventar pruebas. También dijo, y uno lo cree, que la tensión del interrogatorio resultó demasiado para uno de sus interrogantes. O sea, literal, a ese vato lo metieron así a... Tehuacanazos. Sí, exacto, todo, exacto. ¿no? Pero él se cuenta era un tipo así durísimo. Ajá. Entonces, claro, o sea, creció en medio de la guerra el vato. Este tehuacanazo no es nada para mí. Tehuacanazo, güey, Tehuacanazo. Sí. ¿Eso qué? Dijo, no, échale limoncito, dijo. Tras su liberación en 1953, fue el año en que murió Stalin. Renji, uno de sus amigos, ayudó a Lakatos a encontrar trabajo. Lakatos se ganaba la vida traduciendo los libros de matemáticas al húngaro. Entre los libros que tradujo en esa época se encontraba un libro de Polia. Polia era otro matemático y no hemos hablado en ningún capítulo de él, pero ya lo hemos mencionado en otros momentos. John que se Polia, llama no. ¿Cómo resolverlo? No me acuerdo cómo se llama Polia. Pero lo que voy es que Lakatos en ese sentido fue una de las personas que llevó los primeros libros universitarios del inglés, los tradujo al húngaro o del ruso al húngaro. Y en ese sentido también es una gran aportación, porque digamos que los alumnos que están estudiando ciencias en esos años estudiaban traducciones de Imre Lakatos. En 1956 estalló una revolución en Hungría contra el régimen ruso que controlaba el país. El 1 de noviembre de 1956, Hungría se retiró del Pacto de Varsovia y solicitó a las Naciones Unidas que la reconocieran como Estado neutral bajo la protección de las Naciones Unidas. 2 días después, los tanques rusos estaban en posición y se estableció un gobierno títere. Mucha gente fue enviada a la Unión Soviética, a Siberia, y muchos de ellos nunca regresaron. Alrededor de 200.000 refugiados escaparon a Occidente, una proporción sustancial de los cuales pertenecían a las clases educadas de Hungría. Entre esos 200.000 están los marcianos, ¿no? Lakatos se dio cuenta de que estaba a punto de ser arrestado y huyó a Viena. Finalmente, Lakatos encontró su camino a Inglaterra y comenzó a estudiar en la Universidad de Cambridge para obtener un doctorado en filosofía. O sea, aparte de que ya era matemático, físico y filósofo, después Sí, porque él solo había estudiado su licenciatura, no se dedicaba como a la investigación ni nada, porque estudió su licenciatura el año en que terminó la guerra. Bueno, ya era el final de la guerra, pero estaba bajo el dominio alemán. En el 45 termina la guerra y es un desmadre. Rusia, sí, lo subyuga a Rusia y ya se va bien a en el estudiar. 50 lo encarcelan, estuvo 3 años. Y luego, después fue en el 56, fue la Revolución Húngara. Y pues se escapa, ¿no? Se va a Inglaterra. Y estudia, y bueno, se va a Cambridge y ahí aprovecha para estudiar su doctorado, ¿no? Pues anda aquí, cago. Se estudia. Su trabajo estuvo influenciado por el otro filósofo muy importante, un filósofo de la ciencia y de la epistemología, Karl Popper, y por Polia, un matemático. Y escribió su tesis doctoral, Ensayos sobre la lógica del descubrimiento matemático, presentado en Cambridge en 1961. Y en ese sentido, Lakatos se orientó más a la filosofía porque a él lo que le interesaba era entender o poder comprender cómo es que el conocimiento matemático llega a nuestras mentes, ¿no? Era lo que él quería, es decir, ¿cómo tenemos que armar o hacer nuestros argumentos para decir que algo es verdad? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer o qué es lo que le da a una demostración matemática su grado de verdad para creer en lo que afirma el teorema, por ejemplo, ¿no? Entonces, por sugerencia de Polia, su tesis tomó como tema la historia de la fórmula de Euler-Descartes, ¿no? Bueno, la que le llaman la fórmula de Euler, pero aquí le llaman de Euler-Descartes, supongo que porque Descartes también trabajó en ella, no sabía.
que es la de los polígonos, ¿no? La de las aristas. Vértices, vértices menos menos aristas más caras es igual a 2, ¿no? Y eso ocurre en todos los polígonos regulares, en los sólidos platónicos, etc. Y bueno, Lakatos fue nombrado como miembro de la London School of Economics, ¿no? Que después de terminar su doctorado, entonces se hizo profesor, ¿no? Y entonces dio clases en esta London School of Economics, donde impartió clases durante 14 años hasta su fallecimiento. Dictó conferencias, y esto también lo cuentan otros de sus biógrafos, ¿no? Gente que lo conoció. Dictó conferencias sobre un tema difícil, abstracto y plagado de tecnicismos, la filosofía y la historia de las matemáticas y la ciencia. Pero lo hizo de un modo que resultó inteligible, fascinante, dramático y sobre todo notablemente divertido incluso para los no especialistas. Porque esa es otra de las características que dicen de Lakatos en sus clases. Aparte que era un tipo duro, o sea, de facciones duras, y si ustedes ven una foto de él así, se ve muy serio. Era un tipo muy ameno en enseñar. O sea, después de que lo tuvieron torturando ahí en la cárcel, el vato todavía era buena onda. O sea, sí lo lograron ablandar, ¿no? Tanto pinche chingadazo, ¿no? Una de las obras más importantes de Lakatos se llama Pruebas y Refutaciones. Si buscan o algo así, no me acuerdo bien. Pero si buscan sus libros de Imre Lakatos, ese es el que les va a salir. Y entonces ahí es donde estudia esto de las demostraciones y de los argumentos y de cómo se crea la verdad en la epistemología en nuestra mente. Entonces, este libro no lo escribió, digamos, de un jalón, sino fueron varios artículos que publicó, ¿no? Entonces, en 1963 y 64 publicó Pruebas y Refutaciones en 4 partes en el British Journal for Philosophy of Science. En este trabajo se basó en su tesis doctoral y está escrito en forma de discusión entre un profesor y un grupo de estudiantes. Worrell describe el artículo como, además de tener un gran valor filosófico e histórico, circuló de forma separada en enormes cantidades. Durante su vida, Lakatos se negó a publicar la obra como libro, ya que pretendía mejorarla. Sin embargo, en 1976, 2 años después de su muerte, la obra sí se publicó como libro. Bueno, fue una obra póstuma. Y se llama así: Pruebas y Refutaciones, la lógica del descubrimiento matemático. Ahora en versión libro. En versión libro, sí. Worrell describe la obra como: la tesis de Pruebas y Refutaciones es que el desarrollo de las matemáticas no consiste, como nos dice la filosofía convencional de las matemáticas, en acumulación constante de verdades eternas. No se trata de saber y acumular resultados, probar teoremas, etc. Según Lakatos, las matemáticas se desarrollan de una manera mucho más drástica y emocionante, mediante un proceso de conjeturas, seguidos de intento de demostrar la conjetura, es decir, reducirla a otras conjeturas, seguido de la crítica mediante intentos de producir contraejemplos, tanto del teorema conjeturado como de los distintos pasos de la demostración. Entonces Lakatos decía, para poder demostrar un teorema, primero tenemos que creer que el teorema o es verdad o es mentira. O sea, sí, lo cual es cierto. O sea, si te pones a pensarlo, no dice unas cosas. O sea, pero el matemático no se enfrenta objetivamente a su teorema de decir, yo no sé si es verdad o no, lo voy a demostrar a donde quiera. Y además es una estrategia muy pendeja hacerlo. Demostrar por demostrar, ¿no? O sea, la primera cosa que haces siempre es como tu intuición. A ver, esta madre se ve como que sí o como que no. E intentas... Bueno, con lo que conoces, ¿no? Ajá. O la otra intentas ver si para algo que puedes vislumbrar rápido falla, ¿no? Como encontrarle errores. Uh-huh. Porque... Pues sí, o sea, siento que en la gran mayoría de los casos, cuando te dicen que demuestras que algo es cierto, pues es muy general, güey. Es más fácil ver que falla en algo y ya acabaste a demostrar que es correcto. O simplemente das por hecho de, pues sí, lo voy a demostrar que es cierto y qué tal si ni siquiera es, güey, ¿no? Exacto. Entonces, y tú ahí estás peleándote con, sí, es que me dijeron que sí era cierto. Pero te consta, pero me dijeron. Entonces es más fácil. Sí, o sea, él dice... tumbarlo. Él dice como... O sea, antes, o sea, el matemático, aunque las matemáticas, vamos a decir, son verdades, entre comillas, objetivas, es decir,
el teorema de Pitágoras es verdad aquí, no importa si eres de una religión o de otra, si eres de una raza o de otra, no importa si sabes o no sabes Si matemáticas. llegaste bailando ricachao, ¿no? Exacto. Es verdad, el Si teorema de cuentas Pitágoras. con las manos o cuentas con los pies, ¿no? Ah, si tienes la vacuna o no la tienes. Pero él dice que... Antivacunas, güey. Pero él dice que en realidad, o sea, el conocimiento matemático se basa en creencias, ¿no? En creer que... O en conjeturas, ¿no? Es decir, como que esto es verdad. Y para demostrarlo utilizas pues otros resultados de otros teoremas, pero que en ese momento que las usas como conjeturas, porque tú crees o sabes, ¿no? Que ya están demostradas o no. Hersh dice que Pruebas y Refutaciones es una obra abrumadora. El efecto de su brillantez polémica, la complejidad de su argumentación y su sofisticación consciente y su enorme carga de erudición histórica deslumbran al lector. Lakatos escribió varios artículos sobre filosofía de las matemáticas antes de dedicarse a la filosofía de la ciencia en general. Sin embargo, al igual que en su tesis doctoral, solía utilizar estudios de casos históricos para ilustrar sus argumentos. Y pues al respecto podemos leer, por ejemplo, hay un artículo también muy interesante de Lakatos que se llama The Mathematical Intelligencer, y otro que se llama Cauchy and the Continuum, The Significance of Non-Standard Analysis for the History and Philosophy of Mathematics. Y por ejemplo, él lo que usa ahí es como utilizar a Cauchy, ¿no? Como un personaje, como para platicar con él y decir, a ver, güey, ¿cómo hiciste todas tus como tus descubrimientos, demostraciones, ¿no? Y entonces Dime tus coche, nada. ¿Qué pasó mi cochi? ¿Qué pasa, mi coche? Sí. Mi coche. ¿Qué pasó mi Benji? ¿No? Coche. Entonces él dice que la cuestión es exponer el funcionamiento interno. ¿Qué pasó mi Lakatos? ¿A poco pensó que vivía en un coche? Y comía carne humana. Dice que la cuestión es exponer el funcionamiento interno del crecimiento y el cambio matemático como un proceso histórico, como un proceso con sus propias leyes y su propia lógica, que se comprende mejor en su reconstrucción racional, de la cual la historia real quizás sea solo una parodia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que él quiere decir es, el matemático y los resultados del matemático y de las matemáticas en general también dependen del contexto histórico en donde está el sujeto que está probando. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el cálculo que demostró Leibniz o Newton al cálculo que en ese momento se estaba haciendo, ¿no? Y los avances que se están haciendo del cálculo. Por eso habla de... Que hasta incluso seguramente él había resultados, güey, que no podía usar en su... O sea, no me imagino las invenciones nazis de ese momento, güey. Tampoco seguramente también así de, no voy a usar este resultado porque es judío, ¿no? Y justo te define mucho el contexto donde estás parado, qué es lo que puedes o no usar, incluso porque cómo saber, ¿no? No, y la otra cosa que pienso es también en este podcast, o sea, contamos las historias y nos damos cuenta que al contar la historia te parece lógico decir, a huevo, ese güey estudió esto, descubrió esto, porque en ese momento tenía la necesidad de hacerlo porque era el contexto en el que lo tocó vivir, ¿no? Y bueno, como Regina Pacheco, aquí le tocó vivir, ¿no? Correcto. Como supervisor de investigación... Perdón que te interrumpa. Ya tenemos a una nueva Cristina Pacheco, güey. ¿Quién es? Ah, sí. La Beristein, ¿no? Ah, sí, no la sé Evita. cómo se llama, pero sí. La Evita, ¿no? Ajá, ahorita. Pobre Lalo, ¿no? Esta parra está, ¿no? Sí. ¿Lo dejó ya ahí? Sí. Sí, lo dejó ya ahí. Sí, lo dejó ya, sí. Imagínate, si ahí lo dejan teniendo eso, ¿qué puede esperar uno, güey? Te digo, honestamente, sí. Bueno, decía que como supervisor de investigación, Lakatos fue extremadamente eficaz. Inspiró a un grupo de jóvenes académicos a realizar investigaciones originales. A menudo pasaba días con ellos revisando sus manuscritos antes de publicarlos. Lakatos falleció en una época de gran productividad, con muchos planes para publicar nuevas obras, responder a sus críticos y aplicar sus ideas nuevas a distintas áreas. Sin embargo, Worrall señala que el logro del que Lakatos se habría sentido más orgulloso fue dejar un próspero programa de investigación dirigido en la London School of Economics y en otros lugares,
por jóvenes académicos dedicados a desarrollar y criticar sus estimulantes ideas y aplicarlas en nuevas áreas. Que esa es otra cosa, ¿no? Siempre se recuerda a Lakatos como un investigador generoso con sus alumnos. Los motivaba y no importaba. Hagan de cuenta que cuando era su Sotero Prieto, ¿no? Era un Sotero Prieto, perfecto, sí. Pues ya, dice, pues sí, dice. Fin. No, lo que iba a decir es que. Pinche Chris, ¿cómo se queda? Defínete de algo. Mete las manos, güey. Chica. Ya se me fue lo que iba a decir, güey. No, de que era alguien generoso con sus alumnos. Bueno, sí, era muy generoso con sus alumnos. Ya me acordé lo que iba a decir. Cuando llegó a Cambridge, llegó a estudiar un doctorado en filosofía, pero su doctorado todavía lo hizo en matemáticas. Y poco a poco, con el tiempo, fue migrando hacia la filosofía. Al final de su vida, era más conocido y es más conocido por su obra filosófica más que matemática. Sin embargo, él acompañó a estudiantes no solo de filosofías ni de economía, también de matemáticas. Ok. Entonces, en ese sentido, él era como multidisciplinar también, ¿no? Su carácter se describe con su lengua afilada y sus fuertes opiniones. A veces parecía autoritario, les decía que era una persona muy dura, pero era INRE para todos e invitaba a la crítica minuciosa de sus ideas y sus escritos, sobre los cuales se tomó un trabajo interminable antes de que finalmente se les permitiera aparecer impresos, ¿no? Lo que decía que él no quería no quería publicar, ¿no? Quería que todo estuviera así, como acceso para todos, ¿no? Sí, y no solo con acceso, sino que estuviera así como lo más pulido. O sea, esperaba hasta que él ya estuviera 100% conforme y satisfecho con lo que iba a publicar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él murió el 2 de febrero, el día de mi cumpleaños, de 1974. Casi renace en ti. Sí, casi. Falló por 16 años. Chingada, man. Y bueno, él vivió solamente 52 años. Aso. Sí, se murió joven. Un chiquillo. Un jovenazo. Préstame atención, ¿no? Y pues esa es la historia de nuestro filósofo matemático del día de hoy, Imre Lakatos. Un matemático. ¿Qué, güey? No. Un matemático. Pues filosófico, matemático, ¿no? Un gran matemático. ¿Qué más? Un matemático pulido, ¿no? Un matemático de guerra, güey. Otro matemático de guerra. Chinga. No, chinga. Un matemático. Pues así nos quedamos, ¿no? No, las manitas, papi. ¿Es todo, manita? Es todo, güey. Es todo, güey. ¿Qué, güey? Eso es todo, dice el que... Ya que estaba agarrándole... ¿Dónde vienen los muertos, güey? No sé, di que esquivó balas, algo, güey. Métele... Dame más contexto, güey. Pues ya, a ver si lo torturaron los rusos, güey. No, con razón la aburrió a Chris la de Oppenheimer, güey. Sí, no contaron nada, aquí no hay putazos. Dejaron sacar una película de Lakatos. Me divierte más señorita Laura, güey. No sé, no es cierto. Ok, nunca me he escuchado de esa matemática. No, y murió así como de un infarto. O sea, fue algo repentino. No estaba enfermo ni nada, solo... Oye, ¿tuvo contribuciones? O sea, como... ¿A las matemáticas? Teoremas y madres así. No, yo creo que no. O sea, no era bueno. No leía, o sea, porque al final de cuentas no se dedicó como a algún área de las matemáticas más no que hables de él, dice Chris. Filosofía, por ejemplo, en las matemáticas. O sea, sí hay artículos sobre filosofía de las matemáticas de él y todo, pero como teorema, como un resultado, no. En fracciones parciales quizá. Bueno, cuando hables de algo importante me avisas, dice Chris, ¿no? No. Me has contado mi vida, dice el Chris. ¿Qué, güey? En fin, ok, vale. ¿Qué, güey? Pues no dijiste nada. No, pues, buen capítulo. Conozco un matemático filosófico, un matemático filósofo más en mi vida. Es el segundo matemático, dice Chris. Primero Miguel, después a Lakatos. Bertrand Russell, güey. ¿Eso es todo? Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos.
Bueno, no sé pues- si quieres cuenta tu experiencia en la Segunda Guerra Mundial. No sé, güey. Cuéntanos algo, güey. Pues bueno, entonces a mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Mar. Me encuentran en todos lados como Edo, un humano más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio. Si llegaron hasta acá, recuerden darle me gusta, suscribirse, comentar. Si están en Spotify, compartan, comenten también, ahí dejan comentarios y ya lo estaremos respondiendo, escuchando, leyendo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Chao.